No, grabando. Bueno, buenas noches oficialmente, bienvenidos nuevamente al módulo número 5 del programa de capellanía eclesiástica. Sean bienvenidos todos los presentes que están en línea en este momento. Hoy tenemos una temática muy especial, empezando por la presentación inicial que se hizo cuando empezamos el curso sobre lo que significa la capellanía y el capellán, pero más bien de dónde proviene esa forma, pero aparte de eso se centra en algo muy especial que para mí es fundamental, y es la parte del duelo, del dolor, del sentimiento, del afecto, de la derrota, del triunfo, de la victoria, y eso es lo que estamos llamados nosotros como capellanes futuros y presentes. Entonces, bienvenidos, y quien desee por favor iniciar con la oración de inicio, le queda abierto el canal. Adelante. Entonces nos encontramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta noche adelante, bien pueda. Por todos nosotros, esta iglesia de Safeocri, por todas las iglesias cristianas, iglesias que propendemos por la paz, todos los seres humanos. Queremos pedir de verdad por la paz, este tema de la semana pasada, y que Dios, te pido perdón por toda la humanidad, porque yo estoy en duelo, Dios y amigos, porque han asesinado 2 compañeros docentes, uno en Palmira Valle el sábado y hoy otro. Hoy te los presento, mi Señor Jesucristo, para que haga de Colombia la paz verdadera que necesitamos. Y te presento a cada uno también de mis compañeros sacerdotes, de mis amigos sacerdotes y de todos los pastores que guiados por tu Espíritu nos regale esa paz para poderla también ofrecer a tantos hermanos necesitados. Pero llénanos a nosotros primero de paz. Que esta capellanía, este curso de capellanía que estamos nosotros tomando, sea la fuerza de su Espíritu Santo para tener como armas positivas para afrontar esta guerra sin fin y propender por la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Amén. Amén. Bueno, listo, mis hermanos. Entonces vamos a dar inicio a la temática de esta noche. Como les dije en la introducción y en la presentación, es una clase que, aparte de haberla hecho con sentimiento grande de responsabilidad, la verdad que es muy gratificante lo que podamos aprender en el día de hoy, nos pueda servir para el transcurso de los días venideros. Bueno, estamos todos en línea viendo la presentación del día de hoy, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy estamos, como sabemos, dando inicio al módulo número 5. Yo, después de haber leído, mirado, yo pienso que este es el centro. Pues el centro vendría a ser el módulo número 7 si estuviésemos hablando en cifras. Pero el centro de la formación, por eso les decía yo, la importancia de que pudiésemos estar todos. Nos falta el padre Andrés, no sabemos qué pasó. Se supone que hoy no tiene clase ni tiene universidad, no sabemos qué pudo haber pasado. Igual entonces, este módulo de capellanía se llama capellanía hospitalaria. Y el módulo de capellanía hospitalaria nos va a plantear unos esquemas de formación y de comportamiento que como capellanes, y sobre todo de manera muy especial y específica, en el caso nuestro como ministros ordenados o clérigos, que querramos ejercer dicho ministerio en el área de acompañamiento a la salud, tanto física como espiritual,
es acorde y necesario que nos acoplemos y nos hagamos dueños del contenido de lo que podrá y debe ser significativo para nosotros como capellanes hospitalarios, quien pueda tomar esa línea. Bien sabemos que si nos estamos formando como capellanes, pues tendríamos una especialidad en un tiempo determinado, pero vamos a quedar con la capacidad de ser capellanes en el tiempo y en la hora, es decir, en el momento que sea necesario que alguien requiera un acompañamiento, hospital, ubicación militar, ubicación académica, ubicación hospitalaria, o ubicación de hospicio, o de sitio de ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte de los orígenes del ministerio y la capellanía lo habíamos visto en el módulo número 1. Por lo tanto, no voy a quedarme mucho en este módulo, en este pantallazo, nomás para recordarles que de manera propia y concreta se empezó a manifestar de manera oficial la expresión y el funcionamiento del ser capellán por la historia que en su momento conocimos del militar Martín de Tours, quien comandaba en un momento determinado unas fuerzas que luchaban en medio de las guerras. En el tiempo antiguo, medioevo, en Europa se tomó forma pues muy concreta, una capilla que existía, que se diferenciaba de todas las demás y que era muy diferente, ya que atendía de una forma específica, y que estas capillas tenían la forma de una cruz. Se cuenta entonces que en esa misma época, en la época, valga la redundancia, de Martín, cuando fue enviado entonces a Maine de Gols, que hoy en día es lo que se conoce como la Francia. Recuerde que antes había una línea muy delgada entre lo que era Francia y España. Nos cuenta entonces la historia de que Martín tuvo que salir a pasear fuera del campamento y ocurre algo. Se encuentra entonces un vagamundo que soportaba en medio de la soledad el frío y pedía que la gente pudiera ayudarlo, pero todos lo ignoraban. Parte fundamental de toda esta historia que nos compete es algo sencillo, y es la capa que llevaba Martín. Esa capa, que tenía un nombre propio y específico según los vocablos de la época, es lo que hoy nos atañe y nos trae a encontrar el sentido y el significado de esa capa. Martín, de manera pues propia, natural, partió su capa en dos, que era la capa militar, para no quedar totalmente desprotegido, y le dio la mitad de su capa a aquel mendigo que se encontraba solo, abandonado en medio de la soledad. Dice entonces que aquella misma noche Martín tuvo una revelación, ¿cierto? En donde esa revelación le decía que ese mendigo había sido nuestro Señor Jesucristo en persona, quien se había manifestado a él de esa manera, de esa forma. Entonces nos dice la historia y las anécdotas de la época que esa visión, ese contraste y en ese momento lo que ocurre, le partió el corazón, como decimos normalmente, a Martín en su momento, y esa misma manifestación lo invitó, lo llevó, lo tomó de la mano, para que Martín en ese momento tomara la decisión de convertirse al cristianismo. Entonces, esa decisión que toma Martín lo lleva a abandonar la guerra y las armas. Todo partiendo de ese designio donde él se encuentra, decimos en este momento, en forma de mendigo, a nuestro Señor Jesucristo, y con quien comparte la capa. Este texto, o esta historia, o este relato, es muy lindo porque a partir de esa capa
va a partir lo que hoy en día es y seremos nosotros en su momento cuando seamos capellanes titulados. Nos dice entonces que por el año 365, 366, 7 u 8, el obispo Hilario es quien bautiza a Martín en su momento, es decir, lo recibe en el mundo cristiano. Y decimos entonces que esa mitad de la capa que Martín compartió con el mendigo, ¿sí?, que había compartido con él, fue guardada de una manera muy especial en un cofre. Ese cofre viene a llamarse con un nombre muy propio, que es la capella. En italiano se llama la cappella. Y esa capella es lo que hoy en día en la traducción propia del castellano se denomina capilla. Esa capella, que hoy se llama capilla, es lo que quiere decir es el guardián de aquel cofre. O baúl, que también en su momento pudo haber sido denominado o llamado como capellanos, que se dice en italiano capellanos. De ahí luego pasa a la palabra española capellán. Como vemos y encontramos esa visión, ese momento, esa instancia en donde se cruzan en ese lapso de tiempo Martín y el mendigo, que nos dice el relato que en su sueño le manifestó que ese mendigo era Jesús. Es un relato, puede ser que realmente pudo nuestro Señor Jesucristo manifestarse a él a través o por medio de un mendigo, como muchas veces sucede y se nos manifiesta a nosotros Dios a través de los que piden en la calle, de los que sufren la violencia, a través de los pobres, a través de los enfermos, a través de los agonizantes, a través de los olvidados. La palabra hospital entonces viene del latín que se llama hospes o huésped o visita, pero también se le denomina hospedador, de hósped, de donde se derivó entonces hospitalidad, hospitalia, para llamar entonces a estos lugares que eran casa para visitas de foráneos. Antiguamente los judíos lo tenían como lugares de paso, a donde no le negaban un plato de comida ligera o un vaso de agua a alguien. ¿Qué es un plato de comida ligera? Un pan y un poco de agua. Posteriormente entonces encontramos que hospitalia se transforma en ese vocablo, toma la forma de hospital, que es aquel que designa un lugar de auxilio a los ancianos y a los enfermos. Era muy específico. No teníamos todavía la forma y la figura de los enfermeros, médicos oficiales y enfermeras, ya que la profesión de médico era designada solamente a los alquimistas, que luego se fueron especializando y se transforman en los médicos de la corte, y eran pocos los médicos del pueblo. Entonces, otras palabras con la misma raíz la vamos a encontrar como hotel, albergue juvenil, hostería, hospedaje, hospicio, hospedería, hospitalidad y hospedar, que hoy comercialmente se ha ido cambiando, como por ejemplo, si uno dice hoy en día hostería, ya eso en algunas culturas es un lugar de descanso, en otras culturas es un lugar de paso alegre de la vida sexual. Entonces decimos que esos lugares que fueron tomando sus nombres de capela, de capellanos o de hospedador, que venía de huésped, como un lugar de albergue ligero, entonces toma en el siglo V, en la época de la colonia, esa forma más tradicional como le conocemos hoy en día, de manera muy americanizada, como sitios hospitalarios o sitios de atención a ancianos. Ya no era solamente para personas de paso, sino para ancianos o enfermos. Ya después con los años se fueron derivando y separando lo uno de lo otro. ¿Qué entendemos entonces por un hospital en términos generales? Es un lugar físico en donde se atienden a los enfermos para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan.
También procuran devolver la salud a los pacientes. Estoy seguro que a muchos de nosotros o a muchos de ustedes les ha tocado vivir experiencias muy parecidas de las que vamos a hablar a continuación. Por eso más adelante el Padre Jesús nos va a compartir dos pequeñas experiencias. Existen diferentes tipos de hospitales según el tipo de patologías que atiendan. Entonces, comúnmente encontramos hospitales generales, hospitales de agudos, hospitales de crónicos, hospitales psiquiátricos, hospitales geriátricos y hospitales materno-infantiles. Aun cuando en algunos casos en los hospitales generales encontramos subservicios. Por ejemplo, Hospital X y dentro está la sala de materno-infantil. Hospital X y adentro está la sala psiquiátrica o la sala geriátrica y así sucesivamente. Los capellanes hemos de compartir mediante gestos de cercanía y solidaridad el mensaje del amor de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos de corazón para hacer la manifestación viva de Dios para con el pueblo, para con los necesitados. Así como acompañar en el proceso de morir, ojo con eso, de morir a aquellos que habiendo recibido las ayudas de la ciencia médica, ya están a punto de partir a un descanso final. Nosotros tenemos que funcionar de esa manera, tenemos que prepararnos psicológica y personalmente para ello. No somos médicos, pero tenemos que ser conscientes de que nos hemos preparado para hacer curas de almas. Curas de almas. Entonces, eso es demasiado importante porque la verdad pues, es fundamento de nuestro ministerio. Y nosotros, si no somos conscientes de eso, es muy difícil que podamos entender nuestra misión y nuestro propósito. De manera entonces que si nosotros no nos concientizamos de nuestro ministerio y del ejercicio del mismo, es muy complicado uno entender las condiciones a las que debemos llegar nosotros como ministros de culto. ¿Qué es la capellanía hospitalaria? Es un servicio diseñado para consolar, acompañar y apoyar a los pacientes. Ojo con eso. Explico esto. Miren esas palabras que vamos a encontrar allí. Consolar, acompañar y apoyar. Nosotros debemos saber diferenciar nuestra función como sacerdotes, en ese caso un sacerdote capellán, persona normal y persona profesional. Si usted está haciendo un acompañamiento, usted es el acompañante espiritual, no el familiar. Nunca podemos, como capellanes religiosos, intentar sobreponernos por encima de la familia, el que está enfermo, el que está moribundo o el que está necesitando. Entonces nosotros tenemos que saber dónde nos ubicamos, ya que vamos a estar acompañando, consolando y apoyando. ¿A quiénes? Pacientes y familiares. Y a las demás personas que estén cercanas a él, sin ocupar el lugar de la familia, sin ocupar el lugar de los profesionales, porque es muy probable que en algunos casos querramos que el paciente abandone los tratamientos médico-científicos para que sigan nuestros tratamientos, ya que a veces pensamos de que como están poseídos, con agüita bendita basta. Entonces, ¿dónde se requiere esa contribución de parte nuestra en lo que tiene que ver con consolar, acompañar y apoyar? En hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, hogares e iglesias. Ojo, ahí no entra la parte académica. ¿Por qué? Ni la parte militar, porque estamos hablando desde un ambiente hospitalario. ¿Sí? Puede ser que dentro de un cantón militar o un comando de policía exista un auspicio médico,
pero eso casi no se ve hoy en día, a no ser que sean en tiempos de guerra. Por eso ya hay hospital militar, el hospital de la policía, hospitales, sí, sobre todo militar. Cuando son casos de la Fuerza Aérea, la Naval, todos van al mismo lugar, hospital militar. La capellanía cristiana hospitalaria ha de tener muy presente que su labor no es proselitista, sino apostólica. Eso es muy importante, aparte de que nosotros en la Iglesia Ortodoxa tenemos claro de que nosotros no somos proselitistas. La Iglesia Ortodoxa no hace proselitismo. Entonces, como sabemos que la Iglesia Ortodoxa no hace proselitismo, pues ¿cuál es nuestra función dentro de un ministerio de acompañamiento, de consolación y de apoyo? Ser entonces apóstol. Ojo con eso. Ser apóstol, sin importar si es testigo de Jehová el que acompañamos, si es de la iglesia interamericana o pentecostal, si es adventista, si es mormón, si es incluso ateo. Porque lo que tiene que significar aquí es que nosotros venimos enviados a cumplir una comisión o una misión. Y como tal entonces, si venimos como enviados, tenemos que ser la manifestación propia de traer un mensaje de amor, perdón y consuelo. Porque es a lo que nosotros tenemos que dedicarnos. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos a traer perdón y consuelo de parte del Padre Eterno para los hijos de los hombres, a quienes el Señor llama sus delicias. Proverbios capítulo 8, versículo 31. Me excusan si hablo muy pausado, pero saben que no puedo hablar muy seguido. Ahora tenemos la capellanía clínica. La capellanía clínica, entonces, es una atención y apoyo hacia el enfermo cuando éste se encuentra en una institución hospitalaria, ya sea pública o privada. Se debe brindar apoyo espiritual, psicológico, psicosocial al enfermo, a los familiares, al personal médico y todos aquellos que manejan la parte administrativa en el área de la salud. Yo siempre he dicho, y eso es real, que hay unas profesiones que empatan demasiado bien. Por ejemplo, un abogado que logre ser contador, esa es la dupla perfecta. Un abogado que logre ser abogado y contador, esa es la dupla perfecta. Y si fuésemos al lado nuestro, el sacerdote que logre ser psicólogo, eso sería una maravilla. Y si pudiese llegar a ser médico psiquiatra, mucho mejor. Ese sería el complemento ideal. Un sacerdote psicólogo, eso es una bendición. Eso es una bendición. Y entonces nosotros, como no somos psicólogos, así los que tuvimos la oportunidad de estudiar en un centro interno o como la universidad, o los que nos formamos en Roma, que uno veía psicología 1, psicología 2, psicología 3, y nos metían en el segundo año de filosofía, psicología, en el tercero nos metían psicología, y luego en teología nos metían psicología pastoral. Pues eso ayuda, pero eso no es realmente. Uno no se hace psicólogo con 2 cursos de 15 días. Esto es una profesión muy linda, que sería un espectáculo que lográramos algún día prepararnos en ese tema. Y hay otras carreras subsidiarias como la sociología, la antropología, en aquellos casos de los sacerdotes. Un sacerdote sociólogo es un sacerdote que tiene una visión amplia de una sociedad en donde él se mueve todos los días y que le ha de permitir aprender a caminar como gato, a caminar como paloma o a caminar como serpiente. Entonces, debemos ser conscientes del compromiso al que nos estamos metiendo o en el que nos hemos metido como clérigos ordenados. ¿Qué representa entonces un capellán hospitalario? Sencillo, saber que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sin excepción, de personas, raza o religión. Y eso, vuelvo y repito, tiene que ser fundamental. No podemos aportarle a la desgracia de la sociedad
donde se autodestruye, ser nosotros en vez de estar componiendo antes de estar destruyendo. Por eso hay que ser cuidadosos con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que expresamos, muchas veces con los gestos. Yo siempre he dicho, un sacerdote que ame la revolución armada, y esa revolución armada no es solamente la del fusil, hay una revolución armada que es más peligrosa, que es la de la lengua. Cuando no sabemos controlar lo que pensamos, a veces hacemos más daño que cualquier otra cosa. No, pero es que yo digo lo que tengo que decirlo porque yo soy un pastor que tiene que anunciar la injusticia o denunciar la injusticia, pero uno tiene que ser muy prudente con eso. Mateo capítulo 10 versículos 7 a 8 nos dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ojo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gratis dar, o de gracias dar también. Ah, no, yo voy y le saco ese demonio allá, consígueme 100,000 pesitos a la cuenta. Hay que saber manejar todo eso, porque somos capellanes para sanar, para curar. Vamos a ejercer una sanación médica. ¿Qué es la psicología? La sanación del alma. Nosotros como sacerdotes vamos a hacer lo mismo, sanación del espíritu con la fuerza de la fe. Por eso tenemos que acondicionar nuestro comportamiento en las instancias a las que corresponde. Venimos a traer de verdad esperanza, no desesperación. Venimos a calmar dolores, no a producir dolores. ¿Qué debe entonces aprender el capellán? Bueno, estas son cosas básicas que realmente se tendrán que aprender en el día a día en el que nos toque enfrentarnos a las realidades. Debemos entonces conocer el equipo de atención del paciente, ya que son ellos los que son el canal de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Como el capellán médico no es el que usted va por la calle y encontró un muchacho allá muriéndose y ya usted le va a dar primeros auxilios o le va a ejercer o aplicar la capellanía. No. Ojo con eso, no vamos a confundir. El capellán hospitalario es el que está atendiendo centros médicos, acompañando centros médicos. Ah, no, yo como soy capellán hospitalario, me voy a ver qué enfermo encuentro en la calle para hacerle capellanía. No, eso no es capellán. Entonces, como nosotros vamos a centros médicos a prestar el servicio, cuando vemos un paciente que nos necesita o que nos piden que le acompañemos, ¿quién es el que nos debe dar la asesoría de cómo llegar a ese paciente? Los médicos o enfermeros que lo están atendiendo. Hay que ir donde ellos, miren, me les presento, esta familia me ha pedido que los acompañe, o yo soy el capellán de esta institución, entonces voy a acompañar a esta persona que está muy mal, bien sea para buscar su sanación o para su buen morir. Cuénteme qué enfermedad tiene, si me la puede compartir, qué siente él, cuánto le queda de vida, qué probabilidades hay. Entonces tenemos que hacer una empatía con el personal médico. Estar siempre identificados. Yo pensaba hoy que preparaba la clase en la mañana lo siguiente. Y yo sé que esto va a quedar grabado, pero toca decirlo. Hoy en día encontramos muchos cristianos evangélicos, hermanos nuestros, no todos, que terminan el curso de capellanía y se van por la calle con la placa aquí pegada en el cuello, como todo un militar, como todo un policía de inteligencia. No, la payasada no puede ir allá. Eso nosotros vamos a utilizarlo cuando vamos a ejercer nuestra función de capellán. De lo contrario, debe ir guardada en el bolsillo, en la billetera, en el bolso, no sé. A no ser que vamos a un evento religioso de capellanes. Entonces, pues que bueno, voy a llevar mi identidad. Entonces, estar siempre identificados, pero en el momento que corresponda. Vestirnos de manera apropiada para visitar a los enfermos. Si llega un capellán a visitar a un enfermo de pantaloneta, sudadera y chanclas, eso no le va a dar seriedad al enfermo ni a la familia, mucho menos. ¿Cierto? Si llegamos llenos de tatuajes que son respetables y cada quien los puede tener, pues ya se entenderán en su conciencia, pero eso no es llegar allá, pues yo soy capellán y con 5 aretes, uno aquí en la nariz, y todo trabado y con guayao y trasnochado. No, porque entonces eso va a desvirtuar la función a la que vamos.
La visitación de enfermos tiene por objetivo entonces una manera primordial consolar al paciente, ojo, con amor y con mucha ternura. Tranquilo, cálmate, ten fe, fortaleza, de esta vas a salir, no estás solo, Dios te ama, Cristo te ama, tu familia te ama, tus hijos te necesitan, tú tienes que estar bien para que disfrutes la vida, para que la goces, para que te sientas pleno en la misericordia de Dios. ¿Sí? No sentarse, ojo, en la cama del paciente ni manipular equipos médicos sin tener conocimiento. Pero que es que ya me gusta sentarme al lado de él. Es posible. Es posible. ¿Cuándo es posible? Cuando ya hay una empatía, hay una relación con esa persona. O ya nos conoce, o la familia le interesa que estemos muy pendiente o muy cerca de él. Listo. De lo contrario, no llegar a una vez a sentarnos en la cama al lado del paciente. Listo. No llevar alimentos a los pacientes. Vuelvo y repito, porque para eso hay un proceso inicial, que es consultarle a los médicos qué se puede hacer, qué se le está haciendo, y listo. No, que puede consumir fruticas. Bueno, si lo va a visitar, me dieron permiso, es llevarle la frutica, pero todo eso hay que saberlo manejar. Ojo, nunca usar ni las cosas privadas de uso personal del paciente, ni mucho menos sus espacios. Présteme el baño en la sala, en la habitación del paciente. No. Busque otro baño. Tiene que generar esa distancia, esa diferencia entre el que es capellán y el que está enfermito, porque entonces termina eso vinculándose de tal manera que el enfermo no se va a sentir con un capellán, sino con otro enfermo al lado. Mire, esos sí tan importantes, que debemos tenerlos, pero precisamente al día. Tratar de no llevar flores, ya que algunos pacientes pueden ser alérgicos. Por eso dice tratar, pero eso se puede consultar ¿con quién? Con los médicos que están tratando. ¿Listo? Deben llevar pañitos húmedos, servilletas desinfectantes, tapabocas, llegar bien protegidos. Hablar en todo momento de manera moderada. No pasarse del límite del horario de las visitas. No es que yo soy el capellán, no. Si usted le dijeron que tiene media hora, es media hora. No abuse, para que así usted genere confianza. Listo. Conocer también el nivel cultural del paciente, de qué comuna es, no por discriminación, sino para saber cómo impacto en él, cómo llego a él. Hay que conocer al paciente un poquito antes, ¿cierto? Poder celebrar la Eucaristía, si nos lo piden y nos lo permiten, es muy importante. ¿Dónde? En la habitación, si no puede moverse, o si se puede mover, una silla de ruedas, llevarlo a la capilla o al lugar destinado de culto. Ungir a los enfermos con aceite, esto es muy importante, esto sí lo aplican todos ustedes, y yo sé que lo hacen. Eso es demasiado importante, pero es muy importante cuando al paciente se le recuerda que el aceite y la unción desde las escrituras y la sacramentalidad tiene un significado especial. Y todo lo que hagamos, hacerlo con respeto y con disciplina, de manera decente y ordenada. De manera decente y ordenada. Listo. Lucas 18, 40-43 nos dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerles a su presencia, y cuando llegó les preguntó diciendo: ¿qué quieren que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. Ojo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Que en todo momento el paciente sienta que se necesita la fe de por medio. Rasgos o identidad de un capellán hospitalario. Bueno, no es que tenga que ser calvo, ¿no? Es una gráfica para conmemorar, porque entonces solamente encajaríamos ahí el padre Narváez y mi persona. Nadie más es calvo aquí. De todas maneras, todos deben tener formación y orientación en la materia de asistencia religiosa evangélica o cristiana en hospitales, que es lo que estamos haciendo. Es decir, no cualquier persona puede ser capellán. Yo les dije al principio, como sacerdotes, como ministros de culto, estamos habilitados para acompañar. Pero si llegamos allá, es que yo soy sacerdote, aparte de eso soy capellán, vea, me preparé, vea mi carné, vea mi placa, eso le genera entonces un empoderamiento
tanto al sitio que nos acoge como quien nos envía, en este caso Dios y la Iglesia, y a nosotros mismos. Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la Iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas noticias. Así, mis hermanos, que preparémonos, porque yo quiero que el día que terminemos el curso y el día que nos vamos a graduar, esto sea una cosa linda, maravillosa, que ese día renovemos nuestros votos sacerdotales y que ese día podamos ser nuevamente ungidos para la misión de el ejercicio de capellanía. Eso no se ha hecho, pero ese día vamos a hacer la unción nuevamente renovada. Y ojalá podamos invitar a los 3 amigos clérigos de otras denominaciones para que nos acompañen ese día, para que se pueda hacer una unción propia y apropiada. Importante, fundamental, la ética. Si no tenemos ética y prudencia al escuchar las conversaciones que nos hagan o la confesión de los pacientes o familiares, entonces hemos perdido realmente nuestro ministerio y nuestra función. Prudencia, 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 mis hermanos. Si la necesitamos, antes mucho más como capellanes. No lanzar juicios delante de los pacientes. Si el médico nos dijo, le queda 8 días de vida, no ir a decirle allá, pues hermanito, le quedan 8 días, disfrute estos 8 días. No, mis hermanos, prudencia, prudencia. ¿Qué es la salud entonces? Según la OMS, hace alusión al término que un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, lo cual que se resume en un cuerpo sano. Miren tan importante como lo denomina la OMS. Un bienestar físico, mental y social. Miren esos 3 componentes: el cuerpo, la mente y el entorno. El cuerpo, la mente y el entorno. Nosotros tenemos que aprender a distinguir cuando un enfermo está siendo afectado en términos generales o físicamente o mentalmente o por el entorno. ¿Qué es una afección física? Cuando sabemos que tuvo un accidente, tiene una herida, tiene un cáncer, tiene una laceración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es mental? Cuando tenemos la capacidad de entender y comprender que esa persona está siendo afectada por perturbación mental de cansancio, de estrés o de pronto una cosa mala impuesta con maleficio, o que esa persona en ese momento mentalmente está mal, como por ejemplo, me duele, y entonces se metió que le duele y le sigue doliendo. Hay veces que atraemos cosas tan cargadas, tan pesadas, que nos quedamos con ella. Y saber de entender en lo social cuando una persona está enferma. Hombre, esta personita, ¿sabe cómo les va a aliviar? Cámbiela de esa casa. La humedad, la bulla, esa casa le está cayendo encima. Cámbiela de familia. No se entiende con la nuera. Ese ancianito no está enfermo del cuerpo, sino el entorno lo está acabando. Sáquenlo de esa casa, de ese lugar. Sáquenlo de esa vereda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es entonces la enfermedad? Ya nos estamos acercando un poquito más a la parte fundamental, porque ya estamos tocando mente, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿qué es la enfermedad? Es aquella que se considera como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. ¿Sí? Toda enfermedad implica un debilitamiento del sistema natural de defensas del organismo internamente. ¿Qué produce la enfermedad en los seres humanos? Preparémonos, que viene ya una parte muy buena. ¿Qué produce entonces? Fuerte crisis de ansiedad y estrés, como a todos nos puede dar y nos ha dado y que hemos vivido en estos momentos. Deterioro de los órganos vitales. El estrés va deteriorando el hígado, los riñones, el corazón, por las constantes agitaciones en la circulación de la sangre. La angustia y la incertidumbre con la muerte o la restricción funcional,
cuando perdimos una extremidad, nos accidentamos y perdimos una pierna, etcétera, etcétera, un ojo. Los miedos son altamente deteriorantes para la salud. El estrés ni se diga. Los científicos dicen que el estrés hace 3 veces más que lo que hace el cáncer, dicen los científicos. Es entonces de vital importancia que el capellán preste servicios diarios de oración, de sanación para la familia y el personal en la capilla. Mis hermanos, si no hay oración desde la fe y respetando las tradiciones de los pacientes y familiares, nuestro nexo, nuestro cordón umbilical con el enfermo y su entorno está perdido. Así que si no hay oración desde la fe, es complicado. Declara su palabra y verá que hay sanación. Es importante que aquí, cuando lleguemos a hacer acompañamiento, la palabra de Dios, porque es que somos capellanes cristianos, no agnósticos. Entonces quiere decir que llegamos preparándolos con la palabra, a llevarle testimonio, a llevarle regalo de salvación a la persona con las escrituras. El Salmo 147 nos dice en versículo 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y ustedes y yo sabemos que cuando uno le llegan con la palabra de Dios estos textos tan maravillosos, uno siente regocijo, siente alegría, siente un lleno espiritual. Derechos entonces de los pacientes, que ya son en términos pues generales: derecho a la información, derecho a la historia clínica, derecho a decidir sobre su salud, derecho a la intimidad y privacidad. No podemos obligar a un paciente a que nos diga lo que no quiere decirnos. Derecho al respeto por su creencia y por su cultura. Ustedes pueden ser capellanes cristianos, pero no pueden obligar que a un enfermito lo pongamos a rezar el Padre Nuestro o el credo si no cree en Dios, o si no tiene una creencia definida, o si no es de la iglesia ortodoxa, o no es ni católico ni nada. No podemos obligarlo. Hay que orar con él de la manera como a él le nazca, con reflexión, con armonía, con paz, con meditación, etcétera, etcétera. La oración no es solamente el repetir o el dirigirnos a un ser supremo llamado Dios, es también entrar en armonía y en paz con nuestro espíritu. Derecho a ser atendido en lugares agradables, derecho a expresarse, derecho a la atención médica y derecho a la protección de la dignidad humana. Situaciones entonces de los enfermos. La propia situación de hospitalización trae una carga demasiado pesada. Y es entonces la función nuestra alivianar esa carga en los enfermos. De por hecho que ya estar en un hospital ya no se enferma más. Entonces, la sintomatología clínica generada por las patologías provocan una deshabitualización de las actividades diarias. Ya estar confinado en un centro médico nos va a traer efectos negativos como pacientes. Cansancio adicional, sentimos que la muerte está cerca. Por eso entonces es importante el acompañamiento psicoespiritual en los entornos en donde la salud está debilitada. Que lleguemos nosotros a acompañar con la fuerza a esos pacientes para que puedan sentirse que tienen física y emocionalmente la capacidad de prosperar si confían en Dios y en sus propios deseos de salir adelante. Tipos de enfermedades comunes. Aquí no vamos a adentrarnos mucho, pues la dejé ahí porque era importante que las encontremos, más de las que hoy en día nos dejaron el COVID-19. Enfermedades leves como el resfriado común, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, enfermedades de la sangre, enfermedades endocrinas, enfermedades oncológicas, hereditarias, infecciones parasitarias, enfermedades oftalmológicas, enfermedades auditivas, cardiovasculares, de la piel, congénitas o alteraciones. Situaciones en que se ve enfrentado el enfermito. El más inmediato, la muerte. Padre Jesús, nos vamos preparando. Entonces, la muerte. La muerte es el proceso terminal
que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo, y con ello entonces llega el fin de la vida. Ya por hecho, de por sí llegar a un hospital, ya empieza a generarse en nosotros un estado de que hasta aquí llegué yo. Puede producirse entonces por causas naturales la muerte, por la vejez, por la enfermedad, por desastres naturales, o inducidas, suicidios, homicidios, eutanasia, accidentes, pena de muerte, entre otros. Es el fin de la vida, opuesto al nacimiento. El evento de la muerte es la culminación de la vida en un organismo vivo. Sinónimos del sustantivo muerte son óbito, defusión, deceso y fallecimiento entre los adjetivos. Esto es muy importante que lo conozcamos todos, porque cuando seamos capellanes, estemos en un hospital, si nos toca esa área o nos corresponde esa área, vamos a tener que conocer esos términos, ¿cierto? Diferenciar una muerte cuando es por vejez, por enfermedad, por desastre natural, porque es inducida a través de homicidio o suicidio, porque es a través de la eutanasia, porque es por un accidente, una pena de muerte, aquí nos aplica en nuestro caso. Y saber cuando el médico nos habla de que vamos a hablar del óbito, la difusión, un deceso, un fallecimiento, entre otros. Occiso se aplica cuando la persona falleció violentamente. Yo esto, créame, yo no recordaba esto porque alguna vez lo vi en derecho, pero yo no recordaba. Pero sí tuve presente que mi padre en el acta de la fiscalía decía el occiso. Mi padre falleció en un accidente y fue considerado violento, porque mi padre falleció en un accidente de tránsito en una volqueta. Entonces fue considerado un accidente violento. ¿Cómo vamos hasta aquí? Dudas, preguntas, inquietudes, lees para que podamos continuar. ¿Quién tiene la palabra? Muy bien, continuamos. Capellanías entonces en tiempos del COVID-19. Ya sabemos que esto va por siempre. Al menos por ahí unos 100 años más tenemos que vivir sabiendo que el COVID sigue por ahí rondando y que hay que cuidarnos, que hay que vacunarnos, que hay que protegernos. Está diseñado para consolar y acompañar y apoyar a pacientes con esta enfermedad, sino también a sus familiares y a sus conocidos más cercanos. A eso nos preparamos los capellanes en este tiempo y en los que vienen. El COVID-19 provocó en los seres humanos complicaciones hospitalarias de tipo respiratorio, daños en órganos principales. Ha generado violencia intrafamiliar, aumento de divorcios, abusos sexuales, entre otras causas. Ha afectado enormemente a población mayor de 60 años, teniendo claro que muchos por descuido se han ido. Saber entonces que hay unos efectos provenientes de la morbilidad de enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes, EPOC, entre otros. Es importante poder brindar acompañamiento y apoyo emocional aparte de lo que recibe en la clínica o en el hospital. Es importante nuevamente la oración con el paciente y la familia. Como capellanes, si no hacemos uso y ejercicio de la oración, nada somos, tampoco nada tenemos. Listo, vamos para el proceso del duelo. Esta es la parte que yo más disfruté preparando la clase, organizando la clase, porque ¿quién de nosotros no ha vivido un duelo? ¿Quién de nosotros no ha visto partir a un papá, a una mamá, a un hermano? Pero ¿quién de nosotros ha acompañado a un feligrés, a un amigo, a un vecino en el dolor de la partida de un ser querido? Entonces entendemos que el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente: la patria, la libertad, el ideal y el amor. Existen varios tipos de pérdida, no todas se relacionan con la muerte. La ruptura de pareja, el cambio de domicilio, cambio de estatus profesional, cambio de vivienda, cambio de vehículo, proceso de enfermedad o de merma funcional, entre otras, muchas más. Hay duelos por la pérdida de la mascota. Entonces, hay una cantidad de duelos. Hay dos significados etimológicos de la palabra duelo, y los dos provienen del latín. Una aceptación viene de la palabra duelens,
que significa pelea o guerra. En el sentido de los hombres se batían a duelo para resolver un conflicto o una enfrenta. Por otra parte, la palabra latina dolus deriva del verbo dolere y su significado es dolor, sufrir o penar. El luto entonces es el proceso de adaptarse a la vida después de una pérdida. Se ve influenciado por la sociedad, cultura y religión de la persona. El pesar es el estado de haber experimentado una pérdida. Y encontramos comúnmente unas fases o etapas del duelo. También en algunos casos se le llama como la terapia del entendimiento del duelo. Etapas de un proceso de duelo funcional. Monseñor, sí, aquí encontramos, estoy. Padre Jesús, ¿está por ahí? Bueno, ya explico algo aquí breve y arranca usted con lo que le había propuesto. Entonces tenemos, en las etapas de duelo tenemos negación, eso lo vamos a explicar profundamente enseguida, por eso me parece tan importante esta clase. La negación, la rabia, la negociación, la tristeza o desesperanza o miedo y la aceptación o el perdón. Vamos a explicarlas unas por unas y busqué de manera pedagógica explicarlas. Todas las 5 las voy a explicar de manera pedagógica, pero desde la experiencia yo he conocido y sé que muchos lo han vivido, pero no nos quedaba la clase para que cada quien contara su anécdota. Pero el Padre Jesús nos va a compartir nos va a compartir la experiencia de la 4 y la 5. Él nos va a explicar la 4 y la 5 y luego yo arranco nuevamente a retomar explicando pedagógicamente la negación, la rabia, la negociación, la tristeza y la aceptación. Lo que quiero es que desde el propio testimonio de un compañero nuestro, de un hermano nuestro, de un clérigo de la iglesia, él nos comparta desde la experiencia de las etapas del duelo, cómo él lo ha vivido o lo ha experimentado acompañando a sus feligreses o amigos o su propio entorno, hablando desde cómo hace o cómo lo ha hecho él para entender en el duelo de su entorno, bien sea laicos, feligreses o amigos, la tristeza o la desesperanza y el miedo, y la aceptación o el perdón. Bueno, Monseñor, mis hermanos sacerdotes, este tema, así como usted lo explica, la cantidad de duelos que uno vive a diario, que vive en familia, pero en especial este duelo que tenemos muchas personas, ¿no? Porque lo hemos vivido, lo hemos vivenciado cuando perdemos a los seres queridos. Yo como sacerdote aquí y más durante esta pandemia he experimentado demasiado esta parte donde se acercan muchas personas, no, padre, yo no quiero vivir, la tristeza me está invadiendo, el desespero, se llenan de miedo, de temores grandísimos que dicen yo no puedo salir adelante, yo ya no quiero vivir más, yo ya no le hallo sentido a la vida. Y yo recuerdo mucho las clases de psicología que tomé en el seminario, donde había una partecita donde recuerdo perfectamente que el padre Guzmán nos decía, ustedes en la vida van a vivir una etapa que es el sinsentido de la vida. Y sí, es el sinsentido de la vida porque nos llega en algún momento, tarde o temprano, a cualquier persona de nosotros nos puede llegar ese sinsentido de la vida, donde nosotros, incluso como sacerdotes, nos podemos sentir vacíos, nos podemos sentir que no podemos avanzar más, que ya entregamos la toalla. A mí me ha pasado personalmente, esto lo digo, porque a pesar de que uno puede sí tener sus cosas, su medio, su entorno, uno hay momentos en que lo invade la tristeza, lo invade y uno, bueno, ya debe acudir a otras personas, y en especial a sus hermanos sacerdotes, a su obispo, como yo lo he hecho en su debido momento. Pero voy a la feligresía, sí, uno encuentra muchas personas que, repito, a diario le salen a uno, no, es que yo no quiero vivir, o las ve uno sencillamente en la calle y le dicen, padre, yo quiero hablar con usted porque la verdad que esa tristeza que llevo no me deja crecer más. Y uno puede encontrar los duelos de la pérdida de un ser querido que se ha ido a la eternidad, o de la pérdida de un ser querido que se han abandonado como esposos, porque yo tomo esos dos duelos, ¿no? El primero, que perdemos un ser querido, el ser que nadie lo va a poder reemplazar. Entonces ahí es donde uno entra como sacerdote, decirle, no, mira, tú eres una persona de Dios, una persona amada por Dios, entonces
tú puedes salir adelante venciendo esos miedos, los miedos que son los que más atormentan al ser humano, nos atormentan a cada uno de nosotros. Y voy allí a la función al que debemos llegar nosotros. Y nosotros debemos llegar a que la persona pueda aceptarse a sí mismo y poder perdonar, ¿sí? Momentos en que la persona dice, no, pero es que yo no puedo perdonar a aquel médico que dejó morir a mi mamá o a mi papá. Es que yo no lo perdono. Y uno dice, bueno, pero es que el médico sí tuvo la culpa o no la tuvo. Entonces, no, uno le hace entender a la persona, bueno, tal vez no fue el médico. Mira que tu mamá ya a la edad, tu papá esto, lo otro, la pandemia llegó, una pandemia inesperada que nos cogió a todos las manos arriba. Entonces, qué tan importante que nosotros a la luz del Evangelio le ayudemos a la otra persona a que se acepte y que acepte esa realidad, ¿sí? Y al poder aceptar esa realidad, nosotros podemos llenarnos de un perdón para estar cada vez más cerca de las personas que amamos, ¿sí? Porque hay momentos en que decimos, no, es que yo no puedo perdonar, y no perdono, y no perdono. Y allí, repito, donde entra el sacerdote a través del Evangelio a evangelizar a esta persona, a decirle, tú puedes perdonar, tú puedes salir adelante. ¿Y qué camino nosotros le podemos mostrar a esta persona? Pues el primero, camino de oración, camino de espiritualidad, y también que la persona tenga allí otras actividades, por ejemplo, que salga allí a trotar, que salga a integrarse con los amigos, que cambie de rutina, que trate de buscar un trabajo si no lo tiene, que por favor se integre con otras personas, que haga un deporte, practique un deporte. Todo eso nos va a ayudar allí a mitigar ese miedo, a vencer ese miedo, ese dolor, para nosotros obtener esa aceptación y ese perdón. Eso quería compartirles. Excelente, excelente experiencia que estoy seguro que muchos la han vivido en sus entornos. Muchas gracias, Padre Jesús, que son las experiencias que se viven en el día a día, en el ejercicio del ministerio. Y en lo que él cuenta es muy cierto, eso lo hemos vivido, incluso lo vamos a experimentar o lo hemos experimentado. Cuando fallece un feligrés nuestro y no estábamos cerca, y entonces nos dicen que tuvieron que llamar a otro cura para que le hiciera la unción porque nosotros no llegamos a tiempo, y cargamos con esa cruz muchas veces. Gracias, Padre Jesús. Continuamos, vamos hasta ahí, vamos entendiendo la temática. Ok, mis hermanos, sigamos. La primera etapa, la negación. Estas teorías están soportadas de manera científica por una psicóloga psiquiátrica muy importante. Al terminar, pues que creo que va a quedar muy entendido, pero si no, yo les mando un video. ¿Qué es la negación? Niegas lo que ha pasado porque no puedes amortiguar el golpe. Tu mente realmente no lo asume y es la manera de aplazar ese dolor que sientes. No es a mí, no, eso es temporal, no, ya va a regresar, no, él no se ha muerto, ya va a despertar, ya me va a tocar la puerta, no voy a perder el empleo, me van a volver a llamar del empleo, eso, ¿sí me entiende? O sea, querer decirnos a nosotros mismos no. Esa negación realmente es un mecanismo de defensa. Y lo tenemos todas las personas, con estudio, sin estudio, jóvenes, niños, ancianos, todos, profesional, no profesional. Es negarnos, es una actitud de defensa. Y hay veces que verbalmente, puede que aceptemos la muerte, verbalmente, pero mentalmente nuestra mente está negando la pérdida. Y está que no. Número 1, la negación. Escuchen, usualmente nuestra primera reacción. Número 1, la negación. Usualmente nuestra primera reacción ante una muerte es sentirnos incrédulos, confundidos, como si no fuera real lo que estamos viviendo. Nos cuesta asimilar de inmediato la pérdida, y es como si nuestras emociones se congelaran y nos sintiéramos indiferentes. Quienes se estancan en esta etapa usualmente tratan de no pensar en la pérdida y evitan hablar del tema, o prefieren creer otras versiones alternas, desviándose de la realidad. Como por ejemplo, el creer que la persona se fue de viaje, o que la pareja en el fondo nos quiere, pero no lo quiere admitir. La ira. Te sumerges en una montaña rusa
emocional. Estás enfadado, sientes ira, rabia y resentimiento. Te sientes impotente porque no puedes cambiar lo que ha pasado. No puedes hacer nada que revierta la situación. El duelo que estás pasando te adentra en un estado de tristeza que no puedes aliviar. La muerte entonces es inevitable. Cuando llega la ira por la pérdida de un ser querido, de un evento, de una situación, empezamos a generar entornos y sentimientos negativos, que lo que hacen es que ahondan las heridas, profundizan las situaciones adversas y nos van a presentar entonces que estamos ante cosas inevitables. Voy entonces para el siguiente. Vamos a ver cómo hacemos aquí con el audio. 2. Ira. En esta etapa solemos enojarnos buscando culpables de nuestra pérdida, a veces en los demás, en nosotros mismos, lo que producirá sentimientos de culpa, incluso aunque no hayamos tenido responsabilidad ante lo sucedido. Podemos culpar a la vida, a Dios, o incluso sentimos ira hacia nuestro ser querido que nos abandonó. La ira suele aparecer ante la frustración de la muerte irreversible y la falta de soluciones a ella. En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado. La 3, la negociación. Después de la rabia y la ira, entra la fase del duelo, que se conoce como la negociación. Creas una especie de ficción en la que piensas que puedes revertir el proceso. No, vuelvo a recuperar mi trabajo. No, ¿a quién no le ha pasado que dice, bueno, voy a imaginar 10 minutos antes de la muerte de mi mamá y voy a hablar con ella? Voy a imaginar que esto no pasó. Tengo todo controlado, no voy a perder el carro, no voy a perder el empleo. Mi esposa o mi novia no me va a abandonar ni me va a dejar. Negocias porque buscas de una o de otra manera revertir la realidad. Hay personas que buscan respuestas en entidades sobrenaturales o divinas, como ir a que lea la carta, el tabaco, el tarot. Pero buscamos de cualquier manera decirle no. No es el caso, no es mi situación. Entonces, es ahí entonces cuando nos encontramos de frente ante unas realidades propias o inapropiadas. Esta es una de las fases más breves que hay, puesto que como no es real, puede ser en un momento determinado altamente agotadora. Vamos a continuar. 3. Negociación. En esta etapa empezamos a asimilar la pérdida, y es como si tratáramos de negociarla buscando recuperar lo perdido, preguntándonos, ¿qué hubiera pasado si hubiera actuado de otra manera? A veces intentamos negociar con Dios o con la vida, antes o después de que se produjo la pérdida. Las personas que se estancan en esta etapa se quedan pensando en lo maravilloso que hubiera sido si la pérdida no hubiera sucedido. Siguen intentando recuperarlo y hacen todo tipo de cosas para lograrlo, y no terminan de aceptar su realidad. Un ejemplo de esto es una madre que busca a su hijo perdido durante muchos años sin descansar, aún esperando encontrarlo con vida. Vamos con la cuarta, que es la depresión. Podemos decir que muchas veces es la que más daño hace. En esa etapa se sume en la soledad, en la tristeza. No hay conciencia de lo que está pasando. Como personas nos olvidamos del entorno, de la familia, de los hijos. Quienes han tenido la experiencia de las separaciones sentimentales o afectivas, los primeros días esto carcome el alma, el cuerpo, la vida. Se sienten derrotados. No hay consuelo para nada en lo absoluto. Nos convierte en personas apáticas ante las situaciones, ante todo lo que sucede. Tenemos entonces que llegar de una manera para que las personas en esta etapa del duelo puedan aceptar lo que ha sucedido y que puedan vivir con la ausencia de esa persona. Porque dolor causa dolor. Que
podamos orientar desde la oración, la persistencia, a encauzar ese dolor para que se vaya río abajo. A medida que avanza el proceso de duelo. 4. Depresión. A medida que avanza el proceso de duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia, lo que se manifiesta de diversos modos, como pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social y pérdida de interés por lo cotidiano. Aunque se denomina esta fase depresión, sería más correcto denominarla pena o tristeza. Mucha gente que se queda estancada en esta etapa sigue llorando a mares cuando se le habla del tema, aunque hayan pasado varios años. La última es la aceptación. La aceptación es cuando se toca fondo, realmente, y es en esa instancia. Dame un segundo. Ahí se escucha bien. Ok. Entonces, Entonces, la aceptación, que es la última etapa, viene entonces cuando se toca fondo. Y ese momento cuando se toca fondo es cuando toca empezar a levantar la cabeza. Es cuando la persona empieza a mirar que si es un futuro posible lo que hay al frente. De que las cosas tienen que superarse porque el cauce del río sigue. Que nada es eterno y que, así no querramos asumirlo, la vida debe continuar. La aceptación es una fase cuya duración depende de cada persona. Por eso la importancia del capellán. El capellán aquí debe cumplir la función de aligerar la carga para que la aceptación sea próspera. Y lo hace con terapias de pensamiento, terapias de oración, terapias de relajación, terapias de diálogo, para que la persona se desestrese con uno. Es abrirle las puertas al paciente o a la persona para que descubra que el camino podrá ser doloroso, pero también virtuoso, porque deja lecciones. Aprendemos entonces a convivir con esa pérdida sin que sea un problema para continuar el camino o para salir adelante. Entonces, es dejar a un lado los mitos y poder entender que la vida debe continuar. 5. Aceptación. Supone la llegada de un estado de calma asociado a la comprensión, no solo racional, sino también emocional, de que la muerte y otras pérdidas son fenómenos inherentes a la vida humana. Se podría aplicar la metáfora de una herida que acaba cicatrizando, lo que no implica olvidar lo perdido, sino recordarlo de manera que podamos vivir nuestra vida normal nuevamente. Con el tiempo, recuperamos nuestra capacidad de experimentar alegría y placer. Las personas que se quedan estancadas en esta etapa no niegan la pérdida, no sienten ira ni tratan de hacer algo para revertir la situación. Puede incluso que no sientan tanta tristeza, pero sin embargo, están convencidos de que su vida no volverá a ser igual y se niegan a vivir con normalidad, pues no terminan de aceptar su nueva realidad. Curva del proceso de duelo. Esa terapia que acabamos de mirar es de la doctora Elizabeth Kübler-Ross, quien falleció en el año 2004. Y entonces les quise plantear esta curva para que la podamos entender y podamos manejar. Quiero que miren la gráfica. ¿Dónde o en qué etapas ven huecos? Hueco profundo. ¿En qué etapas ven hueco profundo? ¿Me escuchan? Negación y depresión se ve bastante profundo. Ok. Negación y depresión. ¿Qué relación pueden encontrar ustedes entre la negación y la depresión? Relación, no es qué significa, sino qué relación pueden encontrar ustedes entre negación y depresión. Que en la primera usted entra en una etapa de no aceptar la situación que se presenta, la desconoce, trata de ignorarla y pensar que no existe. Y en la segunda, en la depresión entra en un proceso de alguna manera de miedo, de angustia, de desespero, ¿sí?
de querer quedar encerrado en su casa, no querer salir. Sí. Muchas veces se vuelve introvertido. Es una etapa de alguna manera donde el sufrimiento es más fuerte por la pérdida. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Ok. Tenemos negación y depresión. Esas dos etapas o procesos del duelo están en el hueco más profundo, donde encontramos que la negación, que es lo que nos lleva a decir no, 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 viene a la depresión que dice no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y en el no quiero no hay sueño, no hay hambre, no hay necesidad de estar acompañado. Miren el contexto. No, 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 no. Y en depresión ya le agregamos el adjetivo. No quiero, no deseo, no tengo hambre, no tengo sueño, no quiero esto y esto y esto y esto y esto. Por eso están en la posición negativa. Ahora encontramos las otras tres. Enojo y rebelión, negociación y aceptación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Bueno, si yo les digo a ustedes, ¿cuáles están de modo, comillas, positivos? Ustedes me van a decir, solamente, bueno, va la pregunta. En esa gráfica, ¿cuáles ven ustedes positivas? ¿Cuáles ven positiva? ¿Cuáles ven positiva? Sí, claro, monseñor. Ole, ¿no me están escuchando? Usted mira en el enojo y la rebelión de alguna momento de rabia, de ira por lo que le negociación. No, por eso no, pero no. ¿Cuáles ven positivas? ¿Cuáles? Pues si uno empieza a mirar la escala, ¿Cuál? decir que negociación y aceptación, porque es la que está más alta, porque ya está saliendo de alguna manera de hecho. Sí. ¿Quién más ve positivas ahí? Para mí, la ¿Quién más ve aceptación. positivas? ¿Han escuchado la palabra que dice que entre el amor y el odio hay qué? Entre el amor y el odio hay un paso. Entre el amor y el odio hay un paso. Ok, miremos la gráfica. Enojo y rebelión es positiva. Carambas, pero ¿cómo va a ser positivo? Y luego viene positivo, negociación y aceptación. Y se denominan positivo porque están en escala ascendente, no descendente. Como están en escala ascendente son positivas, pero ¿qué tiene que ver la enojo y rebelión como algo positivo? Dentro de las etapas del duelo, el enojarnos y rebelarnos contra lo que sucede es el paso que nos lleva a el amor o al odio. Entre el amor y el odio hay un paso. Entre enojarme y reconocerlo o aceptarlo hay un paso nada más. Y es negociar. Cuando yo estoy en esa escala del odio supremo, no quiero volver a saber nada de esa persona que me hizo tanto daño, no quiero volver a ese empleo. ¿Por qué dejé morir a mi mamá? ¿Por qué no estuve ahí cuando mi hijo me necesitó? ¿Por qué no estuve al lado de mi padre cuando falleció? Es lo que nos lleva a encontrarnos que al final yo tengo que aceptarlo. Cuando en las etapas del proceso de duelo llegamos más rápido a la etapa de enojo y rebelarnos, quiere decir que estamos próximos a negociar y pasar a aceptar las cosas. Pues por eso desde la visión propia, bueno, lo vemos positivo, pero ¿por qué es positivo? Porque es la cumbre inicial para llegar y decir, ¿a dónde estoy yo parado? ¿Qué es lo que me espera aquí en adelante sin esa persona, sin mi papá, sin mi hermano, sin mi mamá, sin la novia, sin mi trabajo? ¿Qué es lo que me espera de aquí en adelante? Entonces, esa es la curva de la doctora Kübler-Ross. Y es muy importante que podamos entender
esas 5 etapas, cómo manejarlas y cómo entenderlas. Ahí les mandé los videos, ¿no? Actividades de un capellán en el medio clínico. Tenemos la oración, que no debe faltar. Brindar constante apoyo emocional, afectivo al paciente. Hacer énfasis en el respeto, la tolerancia y la amabilidad hacia el enfermo. Seguir muy de cerca la evolución y las patologías que presente. Hacerle un seguimiento al paciente y a su familia, porque somos sus acompañantes desde lo espiritual. Desde las Escrituras, Mateo 10, 7, 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, también denlo gratis. Mateo 10, 7, 8. Y hemos llegado al final de la presentación, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, versículo 7. Aquí terminamos la presentación. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? Muy bien, monseñor, bien. ¿Cómo vamos? Muy chévere. Tema fácil de digerir. Sí, señor. ¿Les llegaron los videos? Sí, Ok, ahí llegaron explicaditos las 5 etapas. Listo. Esos videitos valen oro. Os traté como de organizar de manera de que quedan bien organizaditos y los puedan tener en sus celulares. De hecho, creo que les hice un trabajo para bajarle el peso. Están como de 30 segundos, 31 segundos. Los pueden usar como estado si quieren para compartirlos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, mis hermanos, hemos terminado esta clase de hoy. Hemos terminado la clase, les agradezco la participación. Vamos a prepararnos para la oración final. Ahí me disculpan que a veces me molesta aquí, entonces tengo que sobarme ahí internamente. Vamos entonces a terminar. Quien desee hacer la oración final lo puede hacer. Vamos entonces a terminar. ¿Alguien desea Señor y hacer Padre la nuestro, oración una vez final? más te damos gracias por habernos permitido estar aquí y compartir en este encuentro, en esta clase de formación. Gracias, Padre Santo, por abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para recibir dicha enseñanza. Y en tus manos, bendito Dios, seguimos encomendando este resto de enseñanza para que seas tú que nos guíes, nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo y que esta enseñanza llegue a buen puerto. Nosotros te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. amén. En nombre del Padre, del Hijo. Amén. Amén.